En el vídeo de hoy vamos a propagar algunos cactus y algunas gasterias mediante separación de hijuelos. En la pestaña de comunidad os pedí algunas sugerencias y dudas, así que espero resolverlas todas en este vídeo. ¡Vamos a ello! Llamamos hijuelos de forma coloquial a todas estas nuevas plantas que emergen de la base o del lateral de la planta original, que también la conoceremos como planta madre. Hablamos de planta madre y de hijuelos, sin embargo, no son sus hijos ya que no proceden de semillas, sino que se han obtenido mediante una reproducción asexual, mediante la cual obtenemos plantas clones que genéticamente hablando serán igual que la planta madre o la planta de la que proceden. ¿Es necesario separar estos hijuelos? Pues la verdad es que no, ya que este tipo de planta crecen formando colonias de muchos individuos. Los nuevos retoños irán abriéndose camino entre los espacios disponibles. No obstante, podemos separarlos para así propagarla y tener más macetas de esta especie. Ahora bien, ¿cómo se producen estos hijuelos? La planta madre emite al hijuelo primero sin raíz, y conforme éste crezca las irá desarrollando. Primero vamos a propagar esta Sulcorrebutia rauchi, esta gravilla que utilizamos para separar un poco el cuerpo del cactus del sustrato, y para darle un toque más estético, la voy a retirar y reservar para reutilizarla posteriormente. Para trabajar más fácilmente y no dañar a los hijuelos, te recomiendo sacar el cepellón de la maceta e ir quitando poco a poco el sustrato de alrededor de los hijuelos para así descubrir las raíces. Tras esto tiraremos con cuidado para desprenderlo y que traiga consigo raíces. Si tu cactus tiene un sustrato adecuado y poco compacto, esta tarea será más sencilla. Es por eso que aquí arriba en la i te dejo la lista de vídeos sobre sustrato para suculentas. Retirando sustrato hemos descubierto la raíz engrosada del cactus principal. Tiene un tamaño importante. Me habéis preguntado por el tamaño que deben tener a la hora de separarlos. No obstante, yo os diría que mejor os guiaseis por las raíces que tengan, ya que por ejemplo estos dos son de gran tamaño y no tienen raíces todavía, o por lo menos no las suficientes, a diferencia de los dos hijuelos más pequeños que hemos retirado anteriormente. Por supuesto, tampoco toméis algunos demasiado pequeños, por ejemplo estos dos que tienen un color más verdoso, yo los dejaría por ahora, ya que unidos a la planta madre crecerán más rápido. Pues bueno, ya hemos replantado la colonia, ahora con menos individuos, y estos son los hijuelos que hemos obtenido y que sembraremos dentro de un rato. Este que veis aquí ha salido sin raíces, pero puede ser que fuese como el hijuelo de la izquierda y que al extraerlo se haya roto la raíz. No obstante, no pasa nada. La zona donde antes estaba unido es muy pequeña y no hace falta dejarlo secar. Lo podemos sembrar enterrando esta parte y esperaremos a que enraíce de manera algo similar a como lo haría un esqueje. Ya vimos que tienen una gran raíz, así que ¿cuál es el tamaño adecuado de maceta? En principio no os preocupéis demasiado por esto, ya que por ejemplo estos pequeños cactus, que fueron unos hijuelos que se soltaron en un trasplante anterior hace algunos meses ya, se han desarrollado bien en estas macetas de 5 centímetros. Obviamente hay que estar pendiente para trasplantarlos una vez que el recipiente empiece a quedarse pequeño. Por supuesto, mientras más grande pues mejor, sin embargo como el espacio y el sustrato son limitados, yo os aconsejo utilizar recipientes que vayan acorde con el tamaño actual de la raíz y ya trasplantarla cuando sea necesario. Para este caso, que tiene una gran raíz, vamos a emplear directamente una maceta de mayor tamaño. Más adelante en este vídeo realizaremos los trasplantes de estos hijuelos. También podemos encontrar cactus que emitan sus hijuelos sobre las costillas. En este caso será mucho más fácil extraerlos. En los cactus que estáis viendo tienen espinas flexibles y vueltas hacia atrás, por eso no estoy utilizando guantes. No obstante, si lo veis necesario, siempre viene bien un par de guantes y unas pinzas grandes para manejarlos. Quiero prestar especial atención a la Mamillaria plumosa y otras similares,
ya que sus hijuelos son protuberancias de su propio cuerpo. Si separamos estos hijuelos de los laterales, quedará una herida considerable. Así que yo os aconsejo tomar los hijuelos que están creciendo sobre la base, en contacto con el sustrato, ya que probablemente tengan alguna raíz y serán más independientes de la planta madre. Si tomamos un hijuelo del lateral, deberemos dejar secar la herida antes de sembrarlo. Llega el turno de las gasterias. Antes de nada decir que existen muchísimas variedades, también hibridaciones o cultivares, y puede ser un poco difícil diferenciarlas. Con las gasterias en general, debéis tener bastante paciencia ya que suelen crecer muy lento. La que veis a continuación tiene un color rojizo porque la mantengo bajo una malla de sombreo con cierta radiación. Por el contrario, este hijuelo que retiramos hace tiempo, lo mantengo a la sombra y presenta un color más verde. Por cierto, esta otra que también la mantengo bajo la malla de sombreo, presenta un color pardo o color café. Estas tonalidades, que aparecen cuando las exponemos a una mayor radiación, dependen un poco del color que tenga la planta. Por ejemplo, en la gasteria anterior, que tiene un color verde más claro, podemos observar un color rojizo y más intenso. Y es que las gasterias necesitan una menor radiación que otras plantas suculentas. De hecho, las podemos mantener sin radiación directa del sol, por ejemplo en el interior de casa, siempre y cuando sea un lugar bien iluminado. Normalmente suelo separar los hijuelos durante los trasplantes periódicos que realizo a la planta, como por ejemplo en este caso que la maceta se le quedó pequeña. Además, en suculentas, para realizar los trasplantes o para separar hijuelos, lo ideal es hacerlo cuando la planta esté activa. Esto normalmente será en primavera-verano, siendo el momento ideal en primavera. Más que por el tamaño, ya que hemos visto hijuelos grandes sin raíces y pequeños con bastante raíz, yo recomiendo guiarse por el enraizado. Para ello vamos a retirar el sustrato hasta descubrir estas raíces. En este caso, y por eso he querido mostrarlo, tiene un sustrato no adecuado y compacto, lo cual dificultará la extracción de hijuelos. Poco a poco iremos descubriendo las raíces de estos hijuelos. Normalmente, mientras más separado esté el hijuelo de la planta madre, más fácilmente lo retiraremos, ya que no estará unido tan fuertemente. No os precipitéis, ya que puede pasar algo como esto. Este hijuelo que se ha partido, no lo desechéis, ya que también podemos sembrarlo. Para solucionar este problema, podemos poner en remojo el cepellón durante algunas horas. No cubriremos de agua todo el cepellón y dejaremos una parte al aire para no causar problemas a la planta. Ahora con los dedos o incluso con el chorro de agua del grifo, liberaremos las raíces de los hijuelos. También aprovecharemos para retirar la mayor parte de este sustrato inadecuado para sustituirlo por uno apto. Tengo puesto un recipiente abajo para aprovechar este agua en el jardín y también evitar taponar el desagüe. Muchas veces, aunque el sustrato sea adecuado, es decir, sea poco compacto y los hijuelos tengan un buen tamaño, puede que separarlos sea complicado, ya que están unidos fuertemente a la planta madre. En este caso podemos ayudarnos de alguna herramienta de corte y así sacar el hijuelo con raíz. Otra opción es dejar que sigan desarrollándose y enraizando estos hijuelos y separarlos más adelante. Es lo que haremos con el resto de hijuelos de esta gasteria, ya que están algo pequeños y no se ven excesivamente enraizados. Me habéis preguntado por el abonado y el sustrato de las gasterias. Pues bien, abonar como tal no las abono, ya que los nutrientes se los aporto en cada trasplante. Es decir, cuando las trasplanto a una maceta superior, les añado sustrato que ya contiene nutrientes. Este sustrato es el mismo que para otras plantas suculentas y os dejaré la lista de vídeos abajo en la descripción o en el primer comentario fijado. Sin embargo, esto es sencillo cuando la suculenta es pequeña y está en crecimiento, ya que podemos trasplantarla, por ejemplo, una vez al año a una maceta de un tamaño superior. Sin embargo, cuando la suculenta es ya madura y no tenemos intención de aumentarle el tamaño de maceta, lo que hago es sustituirle la capa superficial de sustrato. Para ejemplificarlo, vamos a tomar esta gasteria a la que hemos extraído la capa superficial de sustrato para retirar algunos hijuelos. Ahora añado cierta cantidad de humus o compost. Es importante que estén bien maduros para no quemar a la planta. Lo mezclo con un poco de sustrato que tenía anteriormente
y lo incorporo a la superficie. La parte de sustrato retirado que sobra la almaceno para desinfectarlo cuando tenga suficiente cantidad y así poder reutilizarlo más adelante. Para los hijuelos con raíz no merece la pena ponerles un sustrato de enraizado y directamente vamos a usar el sustrato para adultos que tenemos a la izquierda. Para los hijuelos sin enraizar usaremos un sustrato que retenga más la humedad. Podemos utilizar simplemente turba o fibra de coco, pero en este caso utilizaré una mezcla más completa y que veremos en unos instantes. A la hora de plantar hijuelos debemos procurar que las raíces queden bien repartidas y sin dobleces ni cosas raras. En este caso, que la raíz es más larga que la maceta, podemos hacer con ella un leve giro. Y no tengáis miedo a apretar un poco el sustrato. Por último, no llenéis hasta arriba la maceta y dejad un par de centímetros hasta el borde para poder regar cómodamente. Siempre y cuando tengan espacio suficiente y nutrientes, no importa si los sembramos separados o juntos. De hecho, estos dos de aquí vamos a sembrarlos juntos. Para los hijuelos que han salido sin raíces, voy a emplear esta mezcla compuesta por una parte de perlita que aportará aireación, 2 partes de turba, una parte de vermiculita que mantendrá bien húmedo el sustrato sin encharcar y una parte de humus que aportará nutrientes. Normalmente esta mezcla, pero sin aportar la perlita, es la que empleo para germinar semillas de suculentas. Como ya dijimos anteriormente, si el hijuelo se ha partido por la base, debemos dejar que el corte se seque durante un par de días a la sombra antes de sembrar. Si empleamos algún cicatrizante comercial, no será necesario, ya que traen incorporadas sustancias que protegen el corte. Tampoco será necesario esperar a que se seque en casos como este, que no hemos podido conservar las raíces al extraerlo, pero que la base está intacta. A los hijuelos con raíz y los que hemos plantado con su corte ya seco, podemos regar inmediatamente. Si se han dañado las raíces, una vez estén plantados, podemos esperar un par de días antes de regar para que cicatricen las heridas, ya que el agua puede ser un vehículo conductor de patógenos al interior de la raíz a través de estas heridas. Los hijuelos enraizados, tanto de gasterias como de cactus, vamos a tratarlos como plantas adultas y dejaremos que el sustrato se seque entre un riego y el siguiente. Por el contrario, a los hijuelos que no tenían raíces, vamos a mantenerle el sustrato húmedo para que las emitan correctamente. Además, los mantendremos en un lugar muy iluminado, pero sin sol directo. Los cactus con raíces sí podemos ponerlos en un lugar que reciban luz directa del sol, sin embargo las gasterias, estén enraizadas o no, prefieren un lugar a semisombra o con luz indirecta. Y finalmente os dejo en la descripción un enlace hacia un artículo sobre las gasterias, donde recogemos sus características, cuidados y reproducción. ¿Sabías que también se pueden propagar mediante sus hojas? Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha sido útil este contenido, déjame tu dedito arriba para que lo sepa y no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todo lo que subimos en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo.